Hola a todos. Aquí me tenéis con un nuevo vídeo muy interesante en el que vais a aprender cuánto os cuesta el kilovatio hora de media en una factura de energía eléctrica. Os pido que veáis el vídeo hasta el final porque es muy interesante. El final del vídeo es el más interesante de todo. Lo que ocurre es que tengo que dar unas explicaciones previas para que lo entendáis mejor dónde y cómo lo voy a explicar. Este vídeo surge porque en los comparativos que yo hago mensualmente del precio de la energía eléctrica de cada una de las compañías, de las tarifas, un suscriptor me comentó con muy buen criterio que, bueno, que el precio que yo pongo es un precio medio, pero que el precio medio no es exacto, no es lo más significativo, y efectivamente lleva razón. Entonces lo que quiero explicar es por qué yo pongo el precio medio y cómo podéis vosotros calcular el precio del kilovatio hora en cada una de vuestras facturas o hacer una simulación para la factura siguiente, y también cómo podéis y debéis actuar para que ese precio de la energía, el kilovatio hora, os resulte más económico de lo que realmente lo tenéis. Pues bien, soy J. Torres, tu sastre matemático, y vamos a empezar. Como lo que voy a explicar es el precio medio de la energía, el precio medio que está basado en la media matemática, bien la media aritmética o bien la media ponderada, permitidme que en esta primera fase lo que haga es recordar lo que es la media. Y eso lo voy a hacer con esta imagen y sobre todo con un ejemplo. Fijaos, aquí digo media aritmética y ponderada. Hay más medias, pero bueno, las que nosotros vamos a ver aquí son estas dos. Con este ejemplo lo vamos a ver muy claro, y es que un alumno en una asignatura concreta hace 4 exámenes y en esta asignatura obtiene las siguientes calificaciones. El primer examen un 6, el segundo un 3, el tercero un 4 y el cuarto un 3. ¿Qué podemos hacer con estas notas? Pues bueno, pues el profesor puede decidir que al final de estos 4 exámenes, si es que es al final de curso, la media aritmética sería la suma de las calificaciones, ya lo veis aquí, 6 más 3 más 4 más 6, lo dividimos entre 4 y la media serían 4,75. Esa es la media aritmética. ¿Qué significa esta media aritmética? Bueno, pues significa como si todos los exámenes hubiéramos sacado esa media, que es un 4,75. Si el profesor decide que la calificación que va a poner es esa media aritmética, ese 4,75, y para aprobar se necesita un 5, ese alumno evidentemente estaría suspenso. Eso es lo que significa la media aritmética en este caso concreto, es decir, como si las 4 notas hubieran sido un 4,75. En muchas ocasiones esa media no es significativa y hay que recurrir a otro tipo de media. Y ese otro tipo de media puede consistir en la media ponderada, en la media aritmética ponderada. ¿Qué significa la media aritmética ponderada? Sencillamente es que de esos 4 exámenes el profesor puede considerar que ha habido unos exámenes más importantes que otros y entonces le da un peso, le da una ponderación, por eso se llama media aritmética ponderada. Y este profesor pues va a decidir lo siguiente: si el primer examen tiene 5 unidades, 5 unidades didácticas, 5 lecciones, 5 temas, el segundo 10, el tercero 5 y el cuarto 20, pues él considera que en función de la dificultad y del número de unidades va a darle más peso a unos exámenes que a los otros. Y ese peso se lo va a dar de la siguiente manera, con esa ponderación que también se llama ponderación o coeficiente de ponderación. Él considera que en el primer examen, donde ha sacado un 6, el peso que le va a dar la ponderación es un 10%. El segundo examen, que sacó un 3 y las unidades son 10, le va a dar un 20%, un poco más porque son más unidades. El tercer examen son menos unidades, le va a dar también un 10%, y el cuarto examen, que son muchas unidades, ha sacado un 6, pues le va a dar mucho peso, un 60%. Bien, entonces, ¿cómo haríamos esa media ponderada, esta XP, que es lo que significa media ponderada?
Pues sencillamente aquí veis la operación que se realizaría. El primer examen, que es la primera calificación, un 6, le multiplicamos por su ponderación, que es un 10, le sumamos el segundo examen, que es un 3, multiplicado por su ponderación, su peso, que es un 20, el tercer examen, la calificación 4, por su ponderación, que es un 10, el cuarto examen, la calificación, que es un 6, por la ponderación, que es un 60. La suma de esos productos se divide entre la suma de las ponderaciones, que serían, como veis, 10, 20, 10 y 60. En este caso, pues sería un 100, porque la ha establecido así, un porcentaje. El porcentaje, lógicamente, de todos los exámenes tiene que ser un 100%. Luego, la suma de esas ponderaciones deben sumar 100. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que el alumno ha obtenido no un 4,75, sino un 5,20. Con lo cual, ese alumno, el profesor consideraría que está aprobado, porque el último examen tiene mucho peso, porque son muchas unidades y por la dificultad. Eso ya es el criterio en este caso tiene que ser el criterio del profesor, salvo que en otros casos, como el que vamos a ver ahora, el criterio es otro, el criterio es mucho más sencillo. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre con la media en la energía que consumimos. Aquí tenemos la imagen ampliada de esa hoja Excel que yo os eh, subo a YouTube cada mes, con el comparativo de las tarifas energéticas de las 4 compañías que conocéis: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. Los que me vais siguiendo de manera regular, pues ya sabéis lo que significa esta esta hoja y lo que significa estos numeritos que hay por aquí. Como estamos en 3 periodos, veis pestaña de 3 periodos, seguidme con el ratón, cada horario tiene un precio. Yo me he fijado en Naturgy, que es la más barata, y veis que aquí en punta el precio de la energía es 0,2205 euros el kilovatio hora, en llano 0,1677 y en valle 0,1278. Y a la derecha veis que siempre anoto la media. Esta es la media aritmética, es decir, la suma de estos tres valores dividido entre 3. ¿Por qué hago yo la media aritmética? Para poderlo comparar, porque si comparo con las otras compañías tengo que establecer esa media. Porque la otra opción sería ver el consumo, establecer una simulación con un consumo en cada uno de estos periodos y luego aplicar la media ponderada con esos consumos. Pero claro, ahí tampoco va a ser real, porque cada usuario va a tener un consumo diferente en cada uno de los periodos punta, llano y valle. Por lo tanto, yo creo que para mí, para todos, lo más fácil a la hora de comparar sería aquí poner el precio medio. Porque bueno, si nos vamos más abajo, aquí veis que luego cuando yo establezco la energía consumida para que vosotros hagáis la simulación, ya lo que no saco aquí es el precio medio, lo que saco es sencillamente lo que cada compañía os va a cobrar por el término fijo más la energía, que es lo que tenemos aquí. ¿Veis? Esto, bueno, los que me seguís ya lo sabéis y bueno, no se trata ahora de volver a explicar esta hoja. Aquí vamos a calcular vamos a ver, por un lado, la media aritmética, que ya la hemos visto en la imagen anterior, en la hoja, que sale de 0,1720, y la media ponderada, que yo tengo aquí en estos dos apartados que ahora os explicaré. Bueno, pues esta es la imagen global de esta pestaña. Si quiero que veáis que aquí lo que he hecho ha sido, por si, como esta hoja Excel voy a dejar que la descarguéis, si alguien quiere recordar esto, en la misma hoja Excel lo puede ver. Estos precios son los precios que, como os he dicho antes, los precios de Naturgy. Aquí podríamos poner cualquier otro, pero para lo que yo os quiero explicar, da igual. Aquí tenemos el precio en punta 0,2205, en llano 0,1777, en valle 0,1278 y, como hemos visto anteriormente, la media aritmética es esto. Ahora bien, si nosotros queremos saber
¿A cuánto nos va a salir el kilovatio de energía al final de un periodo, de un mes, cuando nos hayan dado una factura? Pues necesitamos saber qué cantidad de energía vamos a consumir en cada uno de esos periodos porque el precio es diferente. Entonces aquí yo he puesto estos valores y ahora los modificaremos porque aquí en esta hoja Excel vosotros solamente vais a poder tocar aquí. Lo que está en azul con los numeritos amarillos. Los precios voy a mantener los mismos. Vamos a ir viendo nosotros a cómo nos resultaría la energía de precio medio con nuestros consumos. En este caso concreto 40, 60 y 100, pues lo que ocurre es lo siguiente, que comparando la media que vamos a calcular aquí con la media que hemos calculado en las calificaciones de unos exámenes, aquí las calificaciones serían, es decir, lo que tenemos que someter a media es el precio de la energía. En punta 0,2205, lo marco aquí con el ratón, en llano 0,1677, en valle 0,1278. Ahora, ¿qué consumimos? 40 en punta, 60 en llano y 100 en valle. Pues si nosotros queremos saber a cuánto nos va a salir cada kilovatio hora, la media de lo que nos va a salir cada kilovatio hora, pues tenemos que aplicar esta media ponderada con esta formulita que veis aquí, que es pues la misma que hemos visto antes. Aquí, ¿cuáles son las cantidades a las que queremos someter a la media? El precio de la energía, como os he dicho, pues sería 0,2205 por 40, son 40 los que hemos consumido, 0,1677 por 60 kilovatios hora y 0,1278 por 100 kilovatios hora. Y aquí, ¿qué es lo que nos saldría? El precio global, el precio total que hemos pagado por toda la energía, por los 40 punta, por los 60 llano y por los 100 valle. Esta suma sería el total de los euros por toda esa energía. Como nosotros queremos saber el precio medio, tenemos que dividir por el total de la energía que hemos consumido, que son 40 más 60 más 100, dividimos entre 40 más 60 más 100 y nos sale el precio medio ya ponderado a 0,1583. Como veis, es inferior al precio medio que teníamos aquí de la media aritmética. Porque el precio este medio de la media aritmética es como si todos los periodos hubiéramos consumido lo mismo. Si hubiéramos consumido los mismos kilovatios hora en punta, en llano y en valle. Entonces siempre nos saldría esta media, 0,1720. Pero en el momento que consumamos más kilovatios hora en un periodo que en otro, ya la media va a variar. ¿Que consumimos mucho en valle? Pues la media se va a reducir. ¿Que consumimos mucho en punta? Pues la media se va a incrementar. Se va a incrementar sobre esta media. Consumimos mucho en punta, pues va a ser superior a 0,1720. Consumimos mucho en valle, va a ser inferior, como aquí ocurre. ¿De acuerdo? Y esta sería la media ponderada. Esto es lo que saldría. Bueno, vamos a ver ahora ¿qué ocurre si modificamos esto? Bueno, pues modificamos esto y en lugar de 40 vamos a suponer que consumimos mucha punta. Los 100 son en punta. Y aquí y los 40 son en valle. ¿Veis? Todo esto se ha movido. ¿Qué sale? 0,18, 0,18 es 61,2, que es por encima. Si consumiéramos los 100 en llano, vamos a poner aquí en punta los 40 y vamos a poner aquí en llano los 100. Y aquí en valle los 60. Bueno, pues fijaos, 0,1662. Y si aquí vamos a suponer que aquí en llano fueran 100, en valle vamos a poner 40 también. 40. Y entonces en llano vamos a poner 120. ¿Veis? Se aproxima bastante a la media aritmética. Hemos centrado mucho en el llano y hemos puesto poco en punta y poco en valle, pues la media se asimila al precio del llano, que es, como ya he dicho en algunos de los vídeos, que la media aritmética suele coincidir por arriba o por abajo con el precio que establecen las compañías en llano. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer si queremos que se nos reduzca la media? El precio, pues lo que tenemos que hacer es consumir mucho en valle. Si ponemos en valle en lugar de 100, ponemos 200,
¿Veis? Se ha reducido bastante, de 0,1583 a 0,14. Cuanto más consumamos en valle, más barata nos va a resultar la energía. Eso es lógico, eso es de cajón y eso cualquiera de los que esté viendo este vídeo sabe que es así. Para ahorrar energía tenemos que consumir mucho en valle y poco en punta. Nada más. Voy a volver a poner aquí los 100, salga 200 y ahora os voy a explicar por qué tengo aquí dos cajetines distintos, uno con... y los dos son media ponderada. Bueno, pero os lo voy a explicar aquí porque uno es con esta formulita que hemos puesto aquí y el otro es con una fórmula idéntica pero factor de conversión. Yo cuando antes he explicado la media ponderada he dicho, a esa ponderación se le llama factor de ponderación, coeficiente de ponderación, coeficiente de corrección, como le queráis. Bien, pues ese coeficiente, en este caso concreto, si el punta es 40, el llano es 60, el valle es 100 y el total es 200, es el coeficiente que sería 40 kilovatios hora, es que es el 20% de 200, pues 0,20 el coeficiente. El llano, que son 60, es que es el 30% de los 200, pues 0,30 sería el coeficiente o el factor. Y el valle, que son 100, evidentemente, como veis, es que es el 50% de la energía que hemos consumido en ese periodo, el 50% lo hemos hecho en valle. Pues podemos aplicar esta misma fórmula, voy a tirar un poquito aquí para arriba. Aquí, en lugar de hacer 0,2205 por 40, multiplicar por 0,20, el 0,1677 por 0,30 y el 0,1278 por 0,50. Y a la hora de dividir, ¿qué tenemos que dividir? Por 0,20 más 0,30 más 0,50, que sería 1. Y nos saldría exactamente lo mismo. Ahora bien, nosotros no vamos a utilizar estos coeficientes de ponderación porque lo que tenemos son nuestros consumos, 40 kilovatios hora, 60 o 100 o los que sean. Pues lo aplicamos ahí. El precio del punta por el consumo en punta, el precio del llano por el consumo en llano, en kilovatios hora, y el precio del valle por el consumo en valle. Y luego por el total de la energía que hemos consumido. Y ese es el precio que nos va a facturar la compañía. Podemos comprobarlo con una factura que ya nos la ha emitido, o bien si queremos hacer una simulación para ver cuánto nos va a suponer. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar y lo que quería que vierais el por qué yo pongo la media aritmética para poder establecer el comparativo y que este suscriptor lleva razón que la media aritmética no es lo que luego nos va a salir a nosotros la media de nuestro kilovatio hora porque tenemos que incorporar los kilovatios que consumimos. Pero claro, esa media para cada usuario es diferente. O sea, los usuarios que estén en 3 periodos, a cada usuario le va a salir una media totalmente diferente porque va a depender de los consumos que tengan en cada uno de esos periodos. Pues nada más, espero que os haya sido útil, espero que os resulte interesante. Y muy agradecido, como siempre, a todas aquellas personas que siguen mis vídeos. Por lo tanto, si no os habéis suscrito al canal, suscribíos y dale a la campanita si queréis recibir notificaciones. Pues hasta entonces, que seáis muy felices. Hasta pronto.